buenas noches, Venezuela. Gracias como siempre por estar con nosotros, esta vez en Contragolpe en Síntesis, pero como siempre por Venezolana de Televisión. Hoy es viernes 8 de febrero del año 2008. Hoy no vamos a presentarles nuestro acostumbrado resumen de noticias, sino que, tomando en cuenta la importancia de la información generada a partir del caso PDVSA ExxonMobil, vamos a dedicar nuestro espacio a presentarles algunos datos adicionales sobre este caso y también a conversar con el profesor Sergio Rodríguez, quien es del Instituto de Altos Estudios Pedro Gual. Bienvenido, gracias por estar aquí. Antes de darle la palabra, quisiéramos retomar algunas cosas vinculadas con la empresa Exxon. En primer lugar, recordarles cómo fue reseñada la información el día de ayer, y esta versión ha sido aclarada por el presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, como lo podíamos escuchar hace pocos momentos. Tal como fue reseñada el día de ayer, la información, la mayor petrolera del mundo, ExxonMobil, habría obtenido una nueva victoria en la disputa legal que sostiene con Venezuela por la estatización de sus yacimientos en nuestro país, puesto que tribunales europeos, estamos citando los cables de las agencias internacionales de noticias, congelaron 11.000 millones de dólares del patrimonio de petróleos de Venezuela. Esta información se divulgó el día de ayer con base en una nota de prensa de la empresa Exxon. Ya el día de hoy, viernes 8 de febrero, el gobierno venezolano negó que la empresa ExxonMobil haya logrado que se congelen los activos de Petróleos de Venezuela por este monto de 12.000 millones de dólares, y tal como lo decía el ministro hace pocos minutos, se considera para el gobierno nacional que todo no pasa de una propaganda contra la compañía. Pero tenemos más información para contextualizar el caso de ExxonMobil Venezuela. ExxonMobil Petróleos de Venezuela, porque la disputa surge, también lo recordaba el ministro en la transmisión conjunta en radio y televisión que acaba de concluir, cuando el gobierno venezolano decide reevaluar estas asociaciones, estos convenios de apertura petrolera, como se llamaron en la década de 1990, con la presidencia de Rafael Caldera, en los cuales el Estado quedaba en una posición desventajosa, al menos así ha sido evaluado incluso por analistas, no solamente por el gobierno nacional. Al replantearse estos convenios, comienza un proceso de negociación con las empresas petroleras. Varias empresas petroleras llegaron a negocios, a acuerdos con el Estado. Por ejemplo, Chevron, la BP, la francesa Total, la noruega Statoil llegaron a acuerdos con el Petróleos de Venezuela, con el gobierno nacional, para continuar en asociaciones estratégicas, pero en condiciones más ventajosas para la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, dos empresas decidieron no llegar a acuerdos e irse al conflicto, la vía del conflicto. Son la empresa ConocoPhillips con el proyecto Petrosuata, y en el caso de ExxonMobil con el bloque, llamado así, el bloque La Ceiba, cerca del lago de Maracaibo, en el occidente del país. Como no hubo posibilidad de acuerdo con estas dos empresas petroleras, aun cuando sí lo hubo con otras 4 empresas petroleras transnacionales, pasan estos bienes y por supuesto los convenios, la zona en la cual se estaba trabajando, a control total de PDVSA. Posteriormente, la empresa ExxonMobil solicitó el arbitraje internacional al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones. Este centro recibió la petición de ExxonMobil el pasado 6 de septiembre del año 2007 y el proceso efectivamente estaba en curso. Aquí hay que agregar otra información, y es que, de acuerdo con el fisco venezolano, de acuerdo con el CENIAT, la empresa ExxonMobil le adeudaba al país 8.2 millones de dólares en impuestos atrasados. Es decir, son 5.5 millones de dólares por concepto de impuestos mal calculados y 2.7 millones de dólares en multas e intereses. Estas faltas transcurrieron entre el periodo 2001 y 2005. Hay otras informaciones que quisiéramos comentarles antes de darle la palabra al profesor Rodríguez, y están relacionadas quizá con la otra cara de ExxonMobil, probablemente la menos conocida, y es, por una parte, todos los cuestionamientos que ha hecho la organización ambientalista Greenpeace sobre el desenvolvimiento de la ExxonMobil, no solamente por el derrame del Exxon Valdez, que causó un impacto tremendo en la zona de Alaska hace casi 20 años aproximadamente, 19, 20 años, sino también todo el manejo político, todo el lobby político que ha hecho la empresa Exxon también, incluso patrocinando supuestas investigaciones científicas para intentar desviar la atención sobre el problema del cambio climático global.
Por ejemplo, la empresa ExxonMobil aparece registrada en la lista de los principales 100 criminales corporativos de la década de 1990. Esta es una publicación que cuenta con el aval del intelectual estadounidense Noam Chomsky. Se dice, por ejemplo, en este informe sobre los 100 principales criminales corporativos de la década, hay millones de estadounidenses que valoran la moralidad en el mercado, pero pocos se dan cuenta de que cuando compran acciones de Exxon o cuando compran combustible en una gasolinera de Exxon, están en realidad apoyando a una corporación criminal reincidente. Es un informe extenso, está disponible en Internet y en esa lista de 100 principales criminales corporativos de los años 90 se registra la empresa ExxonMobil en 2 oportunidades, Exxon Corporation y Exxon Shipping, por una multa de $125 millones por un crimen ecológico, y también aparece registrada con una multa de $200.000 igualmente por un crimen ecológico. Hemos tomado algunos datos también de la gente de Greenpeace, que incluso tiene un blog dedicado a la empresa Exxon. Y explica la gente de Greenpeace que efectivamente ExxonMobil es la compañía petrolera más importante del mundo que niega la urgencia de tomar medidas para hacerle frente al cambio climático global. También la gente de Greenpeace advierte que ExxonMobil no se ha contentado solamente con esto, sino que también ha financiado supuestas investigaciones científicas para tratar de restarle importancia al problema del cambio climático global. Aquí se hace referencia también al caso del Exxon Valdez, con quien conversaremos también con el profesor Sergio Rodríguez, y cómo todavía después de lo ocurrido, de un derrame petrolero que tuvo un impacto tremendo en un ecosistema bastante frágil, cómo la empresa ExxonMobil todavía está intentando apelar al pago de $4.5 billones más intereses. Es decir, de acuerdo con lo que reseña la gente de Greenpeace, no quiere saldar la deuda que tendría, además por concepto de multas, por lo ocurrido. Igualmente, la gente de Greenpeace advierte que la empresa ExxonMobil financia a supuestos investigadores científicos, investigadores del área del cambio climático, para que traten de restarle importancia al problema del calentamiento global. Información en Internet, hay muchísima información crítica sobre la empresa ExxonMobil. Tomemos un ejemplo de un periódico online. La ExxonMobil es la empresa más cuestionada del planeta. Grupos ecologistas la califican como una de las más interesadas en desacreditar los informes sobre el calentamiento global. Además, su expresidente Lee Raymond es acusado de manejar fundaciones y pagar a científicos e intelectuales para que cambien de opinión y sostengan que solo se trata de una psicosis pasajera. Aparte, y con esto sí cerramos este comentario, la empresa ExxonMobil financia a una institución llamada American Enterprise Institute, el cual tiene como uno de sus voceros al señor Roger Noriega, una figura lamentablemente muy conocida en América Latina por sus políticas, por impulsar una línea dura contra gobiernos como el de Cuba, gobiernos como el de Venezuela, y también por ser uno de los autores, esta persona que forma parte del staff de una institución financiada por ExxonMobil, uno de los autores de la ley Helms-Burton que reforzó el embargo contra Cuba. Esto forma parte también de la contextualización de la información. Bienvenido nuevamente, Sergio Rodríguez. Gracias. ¿Es una medida política, es una medida legal? ¿Cómo la podemos interpretar como venezolanas y venezolanos? Bueno, independientemente que en este momento está en un plano jurídico, nosotros tenemos que entender que esto se inserta en una lógica política. No es sorpresivo, no es raro, no es extraño. Esto se inserta en lo que ha sido el accionar político de Estados Unidos desde el siglo XIX. ¿En la lógica política de quién? ¿De Estados Unidos? Claro, en la lógica política imperial, en la lógica política que se inaugura cuando se transforma en primera potencia mundial, cuando se va transformando en primera potencia mundial ya después de la Guerra de Secesión a mediados del siglo XIX. Fíjate que en el siglo XIX ya se inaugura lo que se llamó la diplomacia del dólar. La diplomacia del dólar es esa idea que se arrogaba Estados Unidos, que se arrogó Estados Unidos, de intervenir militarmente para cobrar deudas. Eso significó la intervención de los bancos centrales de Haití, de Dominicana, de Nicaragua y de Honduras, entre los que recuerdo en este momento. O sea, hay antecedentes de situaciones similares. Por supuesto, y hay una lista. Después incluso legitiman esto
legitiman esto cuando en Cuba, cuando se establece la primera constitución cubana, anexan en la constitución cubana lo que se llamó la enmienda Platt, que garantizaba la intervención en los asuntos internos de Cuba. Trata, incluso después, cuando se crea Panamá en 1903, cuando surge Panamá como Estado independiente y se crea la Constitución de Panamá, también anexan una enmienda donde se permite la intervención. El siglo pasado, el siglo XX, ya tenemos casos mucho más concretos. Por ejemplo, el ministro Ramírez hablaba de cómo ha ocurrido esto en las industrias petroleras. Podemos recordar en el año 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas en México nacionaliza la empresa petrolera, se inicia un litigio para saber cuál era el monto de las indemnizaciones. Por supuesto, lo que decían las empresas no coincidía con lo que decía el Estado mexicano. Se inició un litigio y se plantea una situación similar a la que están planteando hoy. Posteriormente, en el año, en esa misma década, es anterior, se produce la guerra, en el año 34, la guerra entre Paraguay y Bolivia, lo que se llamó la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco no es más que la guerra entre dos empresas transnacionales petroleras que pusieron a pelear a dos países latinoamericanos, exacerbando intereses nacionalistas. En el fondo lo que querían también eran los recursos que había en el subsuelo del Chaco, y eso significó una guerra fratricida entre dos países hermanos. Ahora, profesor, en el año, hace más de 30 años, hace 33 años, cuando se inicia el proceso de nacionalización petrolera en el país, hubo también, al menos es lo que se ha dicho formalmente, forma parte de la historia venezolana, hubo un proceso de nacionalización, tal vez comparable con lo que se intentó hacer con estas empresas, y no fue tan traumático como en el caso que se ha planteado con ExxonMobil. Bueno, el ministro Ramírez... ¿Es un problema de manejo? El ministro Ramírez explicaba que las empresas pagaban una regalía de un 1%. Antes de la nacionalización. Claro. Entonces, no, hasta las medidas que se tomaron durante este gobierno, las empresas pagaban 1%. Entonces, evidentemente, ¿qué conflicto podían tener con la situación en que se encontraban? Pero el problema, lo que yo estaba diciendo, Vanessa, es cómo incluso no solo se producen, el ministro Ramírez decía que se producían con las empresas petroleras, no solo con las empresas petroleras, está el caso del golpe de Estado contra el presidente Arbenz en 1954, también por una situación similar con una empresa frutícola, o el caso de Chile en 1973 con la empresa productora de cobre. De manera que las empresas transnacionales de Estados Unidos y de algunos países de Europa han actuado de esta manera que están actuando contra Venezuela en este momento a través de la historia. Eso ha sido lo normal, lo natural. Pero se pudo haber manejado de otra manera, pensando también en los intereses del país, no llegar a esta situación, ¿Por parte de si quién? se quiere, conflictiva por parte del Estado venezolano. Bueno, el presidente... O realmente, como usted decía al principio de su intervención, es una decisión tan política que se haga lo que se haga en el ámbito legal. No el presidente Evo Morales viene denunciando desde hace un tiempo una serie de mecanismos que existen. Fíjate que el ministro Ramírez, nuevamente apelo a él, decía que esto es algo que heredamos, este es un mecanismo que heredamos. Los nuevos contratos, la migración, los nuevos contratos que ha hecho el Estado venezolano recientemente no establecen este mecanismo en el cual tú vas a un tribunal extranjero. Entonces, esto también es un mecanismo de dominación establecido en el cual los gobiernos anteriores aceptaron y lo insertaron en los contratos. Ahora, ¿se podría ver, usted lo interpretaría como una política del gobierno de Estados Unidos? O sea, trasciende a los intereses de esta empresa transnacional, de esta empresa petrolera. Tienes que verlo, Vanessa, en el contexto que esto se produce. ¿Cuál es el contexto en que esto se produce? La visita de Condoleezza Rice, del SAR antidroga y del jefe de la Fuerza Armada de Estados Unidos a Colombia. La visita del ministro de Defensa de Colombia a Israel, la compra de 11 nuevos aviones Kafir y la repotenciación de 13. Las declaraciones de Mitt Romney, el ex precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, donde dice que lo que está en juego es la salvaguarda de Estados Unidos como potencia y que en eso el gobierno de Venezuela y el presidente Chávez juegan un papel. Entonces no lo puedes aislar de todo este contexto que evidentemente está configurando
un interés intervencionista. Hoy se produjeron, ¿por qué la pregunta, profesor Rodríguez? Hoy se produjeron declaraciones de un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo tenemos en la página web de El Universal, universal.com. La leemos textualmente: el gobierno de Estados Unidos no impulsó a la petrolera ExxonMobil Corporation a pelear judicialmente una compensación por la nacionalización de sus operaciones en Venezuela, según dijo hoy un portavoz del Departamento de Estado. Vamos a tratar de mostrar la página web en pantalla. El portavoz Tom Casey dijo que no sabía si Exxon le había avisado a alguien en el gobierno antes de ir a los tribunales. Vamos a tomar sus palabras textuales. Somos un gobierno muy grande, dijo Casey, pero a la vez agregó: ¿puso el gobierno de Estados Unidos a Exxon a hacer eso? La respuesta a esa pregunta es no. Están siguiendo sus intereses corporativos en concordancia con sus necesidades. Esta es la declaración oficial del gobierno. ¿Cuáles son los intereses corporativos y sus necesidades? Decía al final, ¿no? Sus intereses corporativos y sus necesidades. En concordancia con sus necesidades, se refiere. Sus intereses corporativos Exxon. responde, hay que considerar, en primer lugar, que casi todos los miembros del gabinete del gobierno del presidente Bush forman parte de estas empresas. De manera que los intereses del gobierno y de las empresas transnacionales no difieren en lo más mínimo. ¿Y sus necesidades cuáles son? La necesidad de tener más recursos energéticos, para lo cual han diseñado y han llevado adelante las guerras, de manera de suplir las grandes necesidades energéticas que tiene Estados Unidos. Se ha repetido muchas veces, la cifra ya la sabe todo el mundo: 25% de la energía del mundo la consume el 6% de la población, que es la población de Estados Unidos. Ahí están los intereses corporativos y ahí están las necesidades. No existe diferencia entre las grandes transnacionales energéticas de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos, porque finalmente el presidente de Estados Unidos es designado por esas empresas transnacionales energéticas, es designado por el complejo militar industrial, y finalmente toda esta faramalla que hacen de unas elecciones y de unas preelecciones es un circo, es un show de grupos de poder que finalmente responden a los intereses de estas empresas transnacionales, que son las que realmente tienen el poder. Aunque voceros del Departamento de Estado de Estados Unidos digan que no, sí se debería interpretar, según su punto de vista, como una injerencia directa, como una medida tomada expresamente o recomendada por el gobierno. ¿Cuándo Estados Unidos va a reconocer que está teniendo una actitud intervencionista? ¿Cuándo ha reconocido que tiene una actitud intervencionista? Si hasta cuando lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki dijeron que era una medida defensiva. O sea, no podemos suponer que el gobierno de Estados Unidos, lo que tenemos que ver es la estructura del gobierno de Estados Unidos y su imbricación en su propio origen con las empresas transnacionales. Hay que revisar las juntas directivas de estas mismas empresas transnacionales para darse cuenta que los miembros, empezando por el vicepresidente Cheney, que es uno de los principales dueños de Halliburton, y Bush, que tiene su empresa Arbusto, y de ahí Condoleezza Rice, y todos los miembros del gabinete, o la mayor parte de los miembros del gabinete del presidente Bush, son parte de la directiva de estas empresas. Entonces, ¿a qué intereses responden? No van a aparecer reconociendo, no pueden aparecer en un documento público reconociendo sí que están promoviendo la intervención armada en Venezuela. ¿No hay un verdadero interés en negociar por parte de ExxonMobil con el gobierno venezolano? No existe, porque el sistema, si hubiera habido... Nuevamente, el ministro Ramírez explicó con cuántas empresas se negoció. Si esto fuera una actitud generalizada... Tenemos el registro, son 4 empresas con las cuales se llegó a acuerdos y 2 con las cuales no hubo acuerdos. Por eso, si hubiera sido una actitud generalizada, tendríamos una situación de controversia generalizada de todas las empresas que estarían en esta situación. Sin embargo, estas empresas se quedaron en Venezuela, están trabajando en Venezuela, y el problema, y han llegado otras empresas que supuestamente no existían, la empresa china, la empresa rusa, la empresa de Irán, incluso ahora acaba de estar el ministro Ramírez en Portugal y también se llegó a un acuerdo con la empresa portuguesa de petróleo para que venga a Venezuela. Entonces es una manera de actuar con la prepotencia, con el sentido de propiedad sobre los recursos naturales en cualquier lugar del mundo que tienen estas grandes empresas transnacionales. Hay un dato que quisiéramos comentar para reforzar lo que usted decía, profesor. Está circulando en agencias internacionales de noticias esta información. ExxonMobil generó en el año 2007 el beneficio más importante de la historia del capitalismo. Un beneficio de 40.600 millones de dólares. ¿A qué se debe este beneficio? Supuestamente al brusco aumento del precio del petróleo, y el volumen de negocios también de ExxonMobil sobrepasa al de la mayoría de los países del globo. ¿Cuál es el riesgo con empresas como ExxonMobil? El riesgo, lo decimos, por el peso económico, por las ganancias, por la posibilidad de intervenir en los asuntos de otros países incluso. Vanessa, se ha dicho
que vivimos la etapa imperialista del capitalismo. Vivimos la etapa imperialista del capitalismo. Fíjate cómo se llama la empresa, ExxonMobil. O sea, estamos Claro, ¿de hablando... dónde viene? Además de eso y de móvil. Claro, se vienen de la fusión de dos empresas que ya eran muy grandes. Entiendo que creo que la Móvil era la tercera y la Exxon era la cuarta, y al fusionarse se transformaron en la principal empresa petrolera del mundo. Estamos en la etapa de las macrofusiones, se fusionan los grandes bancos, se fusionan las grandes empresas de constructoras de vehículos, se fusionan las empresas petroleras, se fusionan las empresas de armamento, y hasta las productoras de cine de Hollywood se están fusionando. ¿Eso qué hace? Eso elimina la propia esencia del capitalismo, que es la competencia. Estas grandes empresas transnacionales, estas macroempresas, que además se transforman que tienen un componente, intervienen no solamente en un área de la economía, sino que intervienen en todas las áreas de la economía. O sea, que intervienen también en el tema político, en la claro, política de los pero países. además cartelizan, ¿no? Trabajan horizontalmente en diferentes áreas de la economía, lo que hacen es tener mucho más poder que muchos países. Tú hablas de 40 mil millones de dólares de ganancia en un año. Yo diría, ¿cuántos países? Lo que se registra, al menos públicamente. Bueno, la gente de Greenpeace habla incluso países, de 73 mil dólares por segundo como ganancia. ¿Cuántos países, digamos de América Latina, para no hablar del mundo, cuántos países de América Latina tienen ingresos tales en un año? Muy pocos, muy pocos. Serán 5 o 6 los más grandes que tengan esa posibilidad. Entonces, ¿quién interviene? ¿Qué posibilidades, por ejemplo, de intervenir en la política mundial puede tener un país que tenga un ingreso de 300, 400, 500 millones de dólares al año, 2.000 millones de dólares al año, frente a una empresa que tiene 40.000 millones de dólares al año de ingresos, y que eso le permite actuar como ha actuado a través de la historia, fijando políticas, eligiendo presidentes, fijando normas de comportamiento, fijando las normas del comportamiento internacional de los estados y estableciendo mecanismos de control, mecanismos de arbitraje, mecanismos de solución de controversias en que los países recurren a ellos con una espada en el cuello, que es lo que ha venido denunciando desde hace mucho tiempo el presidente Evo Morales. Tenemos que hacer una pausa, profesor Rodríguez. Lo que queda en el aire es una empresa con tantas ganancias, ¿por qué enfrascarse en un lío legal con Venezuela? Es una empresa tan poderosa y con tanto dinero, pero ya nos dicen que tenemos que hacer la pausa. Le dejamos la reflexión, la pregunta para su reflexión al regreso. Enseguida volvemos. Los avances tecnológicos constituyen una poderosa herramienta educativa y de integración regional que permite la participación protagónica de las comunidades mediante una nueva concepción de la educación con valores socialistas. Amigo conductor, no contamines con ruido y humo. Apoya la limpieza ambiental. El ambiente es de todos. Especialmente a todos mis queridos amigos orientales que les gusta la música oriental y sobre todo los géneros donde contengan la décima. Nosotros cantamos el galerón, la gaita. Sonidos del Pueblo, este sábado a las 10 de la mañana. Seguimos, amigas y amigos, con más de Contragolpe en Síntesis, y hasta ahora, a las 9:46 de la noche, establecemos un contacto telefónico con Nalí Rodríguez Araque, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela en el momento del paro sabotaje petrolero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por este contacto. Quisiéramos preguntarle, en primer lugar, pues obviamente, su opinión sobre esta medida contra Petróleos de Venezuela. Si usted la ve como una medida legal o es una medida política, una retaliación política contra Venezuela, contra PDVSA. Mire, lo primero que hay que comentar es que esta medida es el resultado de las violaciones en que se incurrió durante el proceso de apertura petrolera de la Constitución vigente para entonces, de 1961.
Esta Constitución estableció claramente que en los contratos de interés nacional todas las dudas y controversias que surgieran serían sometidas a los tribunales venezolanos aplicando las leyes venezolanas. En esos contratos se introdujo la cláusula de arbitraje internacional, es decir, que las dudas y controversias, en contravención a lo que decía la Constitución, ya no se someterían a los tribunales venezolanos, sino a jurisdicción externa, tribunales de arbitraje. Segunda consideración, todo tribunal de arbitraje tiene un procedimiento. En este caso hay que aplicar los procedimientos que establece la Cámara de Comercio Internacional de París, y particularmente la llamada ICC. Según estos reglamentos, la parte que está haciendo una reclamación plantea el asunto, debe presentar los soportes del reclamo, debe notificarse a la parte requirente con copia exacta de los documentos, cosa que no se cumplió en este caso. De manera que la parte venezolana va a tener muy abundantes argumentos, tanto de fondo como procedimentales, para atacar este reclamo por parte de Exxon. Ahora, Hay que señalar, como ya lo destacó el ministro Ramírez, todas las demás empresas accedieron a un arreglo amistoso con Petroleras de Venezuela, conveniente para ambas partes. La excepción ha sido ExxonMobil, que por lo visto todavía quiere recurrir a las viejas prácticas coloniales, tratando de imponer medidas de presión, de chantaje, y acompañado de una orquestación mundial y con complicidad de los medios venezolanos para crear un pánico, lo cual pues muy prontamente será despejado, porque la semana próxima acudirán los abogados de la parte venezolana a Londres para conocer del caso y hacer los alegatos que correspondan. Ahora bien, vale destacar algo. Todos estos países son miembros de las Naciones Unidas y en consecuencia tienen que estar sometidos a las resoluciones de esta organización, muy particularmente a la resolución 1803 del 14 de diciembre de 1962. Me voy a permitir rápidamente leer 3 de los artículos de esta resolución. El primero dice: el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado. 2. La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades. Y el tercero es tajante: la nacionalización, la exploración o la requisición deberán fundamentarse en razones o motivos de utilidad pública, de interés o seguridad nacional, como es el caso, es utilidad pública y de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. Así ese interés sea una poderosa empresa, como es el caso de ExxonMobil. embajador, usted decía que el problema se remonta al momento en que se suscribieron esos convenios de apertura en condiciones desventajosas para la nación. ¿No había manera de revertirlos antes de las decisiones que se tomaron el año pasado? En los mismos días en que eso fue aprobado en el Congreso, un grupo de venezolanos redactamos una demanda para pedir la nulidad de esos artículos ante la Corte Suprema de Justicia. En una decisión que se tomó pocos días antes del triunfo del presidente Hugo Chávez, seguramente ya se daba por un hecho de esta victoria, se produjo una decisión que debería ser vergüenza de todos los abogados venezolanos, donde se establecía como
constitucional la negación de los artículos de la Constitución que establecían, imponían el que dudas y controversias pueden ser sometidos a los tribunales venezolanos con la aplicación de las leyes venezolanas. Así que quedó firme esa decisión una vez que la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces produjo esa decisión. Embajador, Por supuesto que posteriormente tanto en la nueva Constitución como en la nueva ley de hidrocarburos se corrigen estos problemas, pero ninguna de las dos podía tener efecto retroactivo, de manera que Venezuela quedó inerme, tanto por la decisión del Ejecutivo de entonces, por la decisión del Congreso, del extinto Congreso, y también por la decisión de la extinta Corte Suprema de Justicia. embajador, ¿se quiere afectar a la OPEP directa o indirectamente con una decisión como esta? De aplicarse esa decisión, todos los países de la OPEP que firmen contratos de esta naturaleza con cualquier empresa de esta naturaleza estarán sometidos a la misma amenaza. Es decir, que sería como un llamado de alerta también a todos los países que forman parte de la OPEP. No solamente a los países que forman parte de la OPEP, también a otros países productores que no forman parte de la OPEP, como es el caso de México, de Omán y de otros países productores y exportadores de petróleo. Embajador, ¿por qué En el caso de México no había mayor problema porque México no ha aceptado la intervención de capital extranjero en exploración y producción y tampoco en refinación. Embajador, ¿esto puede asumirse como el primer paso hacia un intento de un embargo económico contra Venezuela? Sin duda alguna, la forma subrepticia como actuó Exxon, evidentemente con la complicidad de los tribunales correspondientes, lleva a la conclusión de que esto forma parte de toda esa campaña internacional que se ha desatado contra Venezuela desde el centro imperial, desde los Estados Unidos de Norteamérica, con la complicidad de los agentes criollos que, para vergüenza del país, siempre han existido, desgraciadamente, en nuestro país. Embajador, muchísimas gracias por este contacto. Esperamos tener la oportunidad de hacerle una entrevista pues, con más tiempo. Conversábamos vía telefónica con el embajador de Venezuela en la República de Cuba, Ali Rodríguez Araque, quien también fuera presidente de Petróleos de Venezuela durante el paro petrolero en el año 2002. Seguimos conversando en los estudios de Venezolana de Televisión con el profesor Sergio Rodríguez. Le dejábamos un comentario en el aire. Cada vez tenemos menos tiempo. Vamos a ajustarnos a los 5 minutos que nos quedan, profesor. ¿Por qué una empresa con tanto dinero y tan poderosa como ExxonMobil insiste en demandar a Venezuela? Insiste en esta acción legal contra Venezuela y política. Bueno, si tú te fijas en la actividad internacional de Venezuela en los últimos 2 meses, inmediatamente después del 2 de diciembre viene a Venezuela el presidente de Bielorrusia. Posterior a eso, vamos a la toma de posesión de la presidenta Cristina Kirchner. Hay una reunión de Mercosur, o sea, estamos en Mercosur, participamos en Mercosur. De ahí nos vamos a Cuba y participamos en Petrocaribe, por tanto, estamos en el Caribe, tenemos una política activa en el Caribe. Regresamos a Venezuela y posteriormente nos vamos a Centroamérica, donde estamos en Guatemala, vamos a Honduras, se establece la entrada de Honduras a Petrocaribe y visitamos Nicaragua. O sea, Venezuela en el lapso de 1 mes confirma sus relaciones con un país muy importante de Europa, está en Sudamérica, está en el Caribe, está en Centroamérica. Eso no lo puede permitir Estados Unidos. Una suerte de pase de factura, ¿usted lo ve así? Claro, la política exterior de Venezuela comienza a tener éxito, comienza la política exterior que el presidente Chávez ha comenzado a implementar desde hace unos años hacia acá, comienza a tener un reflejo en los hechos prácticos. Empezamos a tener relaciones, empezamos a ampliar nuestras relaciones, empezamos a mejorar nuestras relaciones. ¿Y cuál es el instrumento fundamental que utilizamos para esto? Lo que somos, un país petrolero. Entonces, o sea, que el tema de fondo no es económico, no es el dinero que la empresa ExxonMobil espera 40.000 millones de dólares, Vanessa, de ganancias, o sea, en un año. No es económico, por supuesto. Le tiene un gran temor
a la posibilidad que Venezuela, o al hecho que Venezuela esté utilizando los recursos energéticos como un mecanismo de solidaridad, como un mecanismo de cooperación y no como un mecanismo de lucro. Al establecer valores distintos, al establecer principios de comportamiento distintos en el escenario internacional, rompe con el esquema que las empresas petroleras habían establecido y que eran los esquemas, los principios, los fundamentos sobre el cual se actúa y actúan los países capitalistas en el escenario internacional. Ese es el temor, y lo acaba de decir el ex candidato presidencial republicano Mitt Romney al retirarse, diciendo que lo que estaba en juego era el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial y que frente a eso había que estar unidos y frente a eso había que establecer un factor único de unidad para salvaguardar ese interés. Eso es lo que hay en el trasfondo. Por eso uno no puede ver este hecho aislado de todo lo que está ocurriendo, aislado de la propia crisis económica que pareciera empezar a surgir en Estados Unidos, aislado... También de la campaña presidencial. Eso iba a decir, aislado de la campaña presidencial, aislado de... Ayer hubo declaraciones, anteayer hubo declaraciones de mucha alarma por parte de los máximos líderes de la OTAN. Estuvo Condoleezza Rice, el canciller británico, en Afganistán. Se le está yendo de las manos en Afganistán. O sea, hay una situación y no podemos ver esto aislado o suponer que es un hecho aislado que la empresa ExxonMobil decidió. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar esta noche con nosotros y las puertas abiertas, como siempre. Conversamos con el profesor Sergio Rodríguez, él es docente del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Wallace. Y finalizamos Contragolpe en síntesis por la noche de hoy, fuera de nuestro formato habitual. Agradecemos a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Gracias a todas y todos ustedes también por habernos permitido acompañarlas y acompañarlos en sus hogares. Sigan inmediatamente con Mario Silva y más de La Hojilla. Buenas noches para todas y todos.